Un gusto poder saludarles a usted, amigo y amiga, compañero y compañera de ANDE. Un gusto que usted, sindicalista, esté con nosotros en este momento y para usted, amigo y amiga de todas las comunidades de nuestro territorio nacional o internacional, es un gusto darle la bienvenida a este programa. Nos encontramos celebrando, conmemorando, más que celebrando, una fecha muy importante para nuestro país y para el resto de Centroamérica, a la que llamamos la conmemoración de la independencia nacional, un hecho histórico sin duda, pero que también tiene sus bemoles, sus cuestionamientos, y de eso precisamente es lo que vamos a hablar hoy. Usted en este tiempo, en este mes de septiembre, va a tener la oportunidad de seguirnos con diferentes compañeros y compañeras colaboradores de ANDE TVO para analizar en detalle este hecho histórico y las repercusiones que tienen para nuestra sociedad, para nuestra dignidad humana en el día de hoy. Por eso vamos a tener invitados permanentes durante este tiempo que nos van a hablar de diferentes aspectos de la vida que llamamos independiente de nuestro país. En la tarde los invitamos para que nos acompañen con un líder indígena de la zona sur que está en la lucha de la recuperación de los territorios del sur de Costa Rica, territorios ancestrales que les han sido quitados y por los cuales ellos están luchando fuertemente. Y tendremos a través de la semana otros compañeros y compañeras que también nos van a estar dando datos importantísimos sobre este hecho histórico. Así es que bienvenido, bienvenida, y espero que nos acompañe esta semana para que usted también comparta con nosotros las ideas y las expresiones que aquí vamos a desarrollar. Hoy, con todo el agradecimiento, tenemos a un amigo y compañero, a un dirigente intelectual de mucho peso en el estudio y análisis de la coyuntura nacional, el doctor Randall Blanco. Randall, un gusto, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy en el análisis de esta fecha. Y esperamos compartir con usted todo ese trabajo que ha hecho de investigación y que nos habla mucho de una Costa Rica que quizás conocemos bien, pero también hay otros aspectos de los cuales poco hablan los medios de información nacional que se dedican a otras cosas para desviar la atención de una realidad que se oculta muy a menudo. Don Randall, bienvenido a ANDE TVO, un gusto saludarlo. Encantado, don Guillermo, y a los estimables compañeros y compañeras que nos siguen por medio de ANDE TVO y a través de una comunicación que resulta fundamental en una sociedad que se quiere y se precia democrática. La mayor cantidad de medios de comunicación que permitan efectivamente escuchar la mayor cantidad de voces, y ojalá voces críticas de lo que es la vida cotidiana, la historia costarricense e internacional, resulta fundamental para la vida política, y es un ejercicio propicio, sin duda, para una instancia como la Asociación Nacional de Educadores, el contar con este tipo de recursos que nos acercan sin duda alguna a la madurez política que tanto requiere la ciudadanía costarricense. Claro que sí, don Randall. Usted es sociólogo de la Universidad de Costa Rica con una amplia experiencia en investigación, y en esta fecha lo que me provoca a mí es hacerle una pregunta para que usted, con los ojos de un especialista en su área, me responda una pregunta que me inquieta mucho. ¿Es Costa Rica realmente independiente? Sí, es una pregunta, don Guillermo, que vale la pena formulársela, pero déjeme, antes de iniciar una respuesta, destacar la diferencia que usted estableció hace poco entre conmemorar y celebrar, porque efectivamente en esta historia costarricense tenemos, entre otras tareas, el
aprender a recuperar la memoria histórica. Y ese es el sentido de las conmemoraciones. ¿Sí? Nos recuerdan la historia, nos recuerdan que estamos, gracias a las luchas de personas de muy diversa naturaleza que nos antecedieron a lo largo de el desarrollo de la sociedad costarricense. La celebración, ¿verdad?, tiene más el carácter de un encuentro alegre, pero que sin memoria histórica sería realmente sacarle los contenidos fundamentales a la celebración de esto que se llama el mes de la patria. Claro que así es. Y entonces usted coloca un buen tema que para los colegas y todas las personas que nos están viendo, sin duda alguna representa un buen punto de arranque. Conmemoremos, también celebremos, pero esas celebraciones, ¿verdad?, si se nos quedan solamente en la moda, si se nos quedan solamente en lo bonito de los desfiles, o los colores, o las charreteras, o las boinas, o las botas, ¿verdad?, porque con eso estaríamos nosotros más bien quedándonos en las formas, y sobre todo en unas formas muy particulares, ¿verdad? Tipos de desfiles marciales, tipos de celebración que le sacan el contenido a lo que significa volver a ver la historia costarricense, terminarán siendo muy bonitos, pero eso es ideal para los medios, pero muy poco formativos en el espíritu de recuperación de la memoria histórica que requieren nuestros estudiantes en las aulas y por supuesto toda la ciudadanía costarricense. Entonces, conmemoremos y hagámoslo, ¿verdad?, tratando de responder a esta pregunta tan provocativa que señala usted, don Guillermo. Yo pienso que habría que arrancar por decir que formalmente es la manera más fácil de responderla. Sí, porque Costa Rica tiene el momento fundacional, ¿verdad? En 1821, la separación de la federación, la larga historia de vinculación con el colonialismo español, de manera que es un asunto que toca no solo a Costa Rica, sino a la región en su conjunto. Eso es un primer aspecto, que además llega retrasada a Costa Rica. Eso ya habrán otros colegas que se colocarán en ese plano, pero uno pudiera decir que efectivamente la Constitución Política del 71 y después la Constitución Política del 49 ratifica el carácter de Estado independiente y soberano que tiene Costa Rica. Pero necesitamos ver a esa Costa Rica también en el contexto regional e internacional. Y entonces ahí empiezan las condiciones que lo llevan a uno a preguntarse efectivamente si alcanza con la independencia formal. Porque si lo vemos en perspectiva histórica, en 1821 apenas han pasado 35 años, don Guillermo y estimables personas. En 1856 estamos los costarricenses y las costarricenses asistiendo a un intento geopolítico de control y dominación por parte de las llamadas bandas filibusteras encabezadas por William Walker, de manera que se pasa de una geopolítica colonial de 3 siglos bajo el control español, y ni siquiera se ha terminado de secar la tinta de la firma del Acta de Independencia cuando ya están nuevas potencias geopolíticas, ¿verdad?, con intensas actitudes expansionistas buscando apropiarse de estos territorios. Y vamos a ser los costarricenses y las costarricenses de aquel periodo, por eso la perspectiva histórica es fundamental aquí para ver efectivamente hasta dónde alcanza la pregunta por la independencia, que se enfrenta a una agresión militar. Claro. Y entonces, claro, ¿a qué responde ese tipo de mandatos, verdad? Desde la perspectiva del expansionismo norteamericano, es una especie de cumplimiento del destino manifiesto, en que les corresponde ser potencia hegemónica que domina no solo... seres superiores, eran seres superiores, así era la consideración. Es una consideración que tiene que ver, ¿verdad?, con una especie de iluminación que tiene una
justificación hasta teológica, Sí. y que va estableciendo entonces todos esos criterios odiosos y detestables de la superioridad, por ejemplo, que todavía en estos tiempos estamos discutiendo los alcances de semejantes ideologías. Pero si nos quedamos en el momento en que nuestros próceres tienen que ir a la guerra 35 años después apenas, ¿verdad?, de la firma de la independencia. Sí. A mí me gusta recordar, porque estamos también con educadores y educadoras, ¿Cómo no? y es la imagen que levanta muy fuertemente don Joaquín García Monge, cuando llamaba a reflexionar sobre los significados del Monumento Nacional, que efectivamente, ¿verdad?, es un gran símbolo que tiene que ser recordado sistemáticamente, por eso la importancia de conmemorar, Sí. porque es un símbolo que dice: rechazamos toda injerencia, rechazamos toda dominación. Y el símbolo, ¿verdad?, que señala unas mujeres expulsando al invasor, lo que nos muestra entonces es que esta es una tarea histórica permanente. La independencia no es solo una firma de un documento, es una tarea histórica. Ser independientes es una tarea que sistemáticamente nos invita entonces a estar reflexionando sobre en qué condiciones este país, esta sociedad, toma o no decisiones desde sus propios intereses, desde sus propios valores, desde sus propios derechos. Ahí hay un muy buen punto de revisión histórica, en el sentido de plantearse también la pregunta, don Guillermo, que hacía García Monge en ese texto que le comento, que decía: lo que nos corresponde es estar siempre vigilantes y en defensa contra los enemigos malos de la patria. Contra los propios enemigos, Enemigos así. malos de la patria. Tenemos un factor externo de dominación, pero también hay una camarilla interna que abre ese espacio. Es un muy buen punto, por eso lo ponemos aquí, la discusión, porque mucha visión, me parece a mí sesgada, que interpreta las relaciones internacionales, en vez de hablar de independencia, ahora se habla de interdependencia. Pero esa interdependencia debería ser analizada efectivamente en ese juego complejo de los enemigos malos de afuera y los enemigos malos de adentro, que efectivamente a lo largo de la historia han ido estableciendo vínculos, relaciones y redes que están ya muy estudiadas y muy documentadas, y uno podría ver perfectamente, don Guillermo, qué importantes son este tipo de conversaciones para contextualizar, porque efectivamente pudiéramos quedarnos con la celebración, y eso está muy bien, pero si vamos a la conmemoración, entonces la celebración lo que nos apunta es una tarea constante y sistemática. Por supuesto. De ver, ¿verdad?, también como educadores y educadoras, y con las tareas enormes que nos corresponden, no solo de formar gente que sepa algunas materias, ¿verdad?, que ese no es el tema jamás, es formar ciudadanías. Es formar ciudadanos y ciudadanas. Seres humanos. Seres humanos, ¿verdad? Desde donde está uno en condiciones de decir, con orgullo, estos son los y las costarricenses que tienen esta clara memoria y conciencia histórica, y los hemos formado para que defiendan este territorio de esos enemigos malos de adentro y de afuera, Claro. que uno con mucha facilidad puede ver, don Guillermo, que existen desafíos fuertísimos. Si uno ve esto que estábamos planteando en perspectiva histórica, la situación del comercio internacional, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, para seguir en esta perspectiva geopolítica, son las reglas que regulan la actividad comercial internacional. Ahí no dice por ningún lado que lo que se está regulando es la calidad de vida de los seres humanos. Ni los derechos humanos. Ni los derechos humanos, ni se dice que, ¿verdad?, tales instituciones, ¿verdad?, se encargarán de la calidad de vida de las personas. No, lo que se está regulando, y vean ustedes, se le llama libre comercio, ¿verdad? Y es el establecimiento de las reglas. ¿Sí? Si fuera libre no debería tener regulaciones. No, tiene regulaciones para que sirvan
como grandes plataformas nacionales e internacionales de acumulación de los sectores que están vinculados a ese tipo de lógicas. Y de depredación de los recursos de propios. depredación y explotación de los recursos naturales y propios. Ajá. Y de nuevo tenemos ahí la tensión entre lo internacional y lo nacional, entre lo externo y lo interno. Y entonces uno se pregunta, bueno, de nuevo, bueno, en esas condiciones somos independientes. Y tendríamos que decir entonces, ¿verdad? De nuevo, veamos a ver esas condiciones, porque si no están sirviendo esas reglas para que efectivamente este país, todos los que vivimos en el país, nos sintamos mejor, vivamos mejor, tengamos calidad de servicios, se nos garanticen todos los derechos, con calidad. Entonces efectivamente uno empieza a decir, realmente somos tan independientes. Y uno empieza a decir que hay condiciones en que esa independencia está extremadamente limitada y controlada. Costa Rica ahora se dirige, ¿verdad?, por decisiones políticas de los últimos gobiernos, de las últimas casi 2 décadas, indefectiblemente Costa Rica va hacia la organización, a la OCDE. Y yo todavía no encuentro un diálogo nacional o un debate en que participen abiertamente la mayoría de sectores costarricenses y que digan la conveniencia o no de participar en la OCDE. Sencillamente, ¿verdad?, se han llevado todos los protocolos necesarios con representación ministeriales y del Poder Ejecutivo de Costa Rica para que Costa Rica se encamine hacia ese esquema. Un esquema donde todavía no sabemos si se garantizan o no los derechos laborales consolidados en Costa Rica. Si se garantizan o no la calidad de los derechos colectivos que garantizan nuestras instituciones públicas. Uno ve constantemente los comentarios que hacen representantes de la OCDE que están señalando que, lo han dicho en varias oportunidades, se desperdicia mucho recurso en Costa Rica en educación. Pero ¿cómo se va a decir eso, verdad? Y nosotros con la tradición gigantesca que tenemos, que sabemos el valor de la educación, vamos a permitir que alguien, por más técnico o tecnócrata que sea, nos venga a venir a decir a nosotros en qué invertimos nuestros recursos, porque en educación invertimos, no gastamos. Y entonces, claro, de nuevo, somos independientes. Pero ¿por qué viene un funcionario y dice semejante cosa? ¿Y dónde está la réplica del gobierno rechazando semejantes aseveraciones? ¿Dónde están las autoridades costarricenses diciendo que no, que nosotros decidimos dónde se invierte y para qué? Y más aún, Randall, la preocupación que hay, que en vez de replicar y dar los datos efectivos del por qué tenemos un sistema educativo que de hecho ha sido manipulado terriblemente en la parte docente y de programas, en vez de rescatar y recuperar ese acervo educativo que tiene el país, que ha sido garantía, digamos, más bien estamos viendo a ver cómo complacemos a esas medidas externas que vienen a medirnos con una regla totalmente diferente para complacer a ellos, porque nosotros necesitamos, supuestamente los políticos de turno, ingresar a esa organización. Se parece esto mucho, me parece, a lo que pasamos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Tiene esos entretejidos de las redes de intereses privados en esquemas internacionales que institucionalizan este tipo de decisiones. Es que el esquema es prácticamente el mismo, Guillermo. ¿Y cómo que funcionan esas redes? Prácticamente el mismo esquema, porque aquí hay una cosa muy de fondo que hay que señalar, que si bien existen procedimientos jurídico-institucionales que legitiman los nombramientos de representantes para que en el esquema republicano esos representantes electos tomen decisiones por la colectividad, de eso podemos discutir mucho, pero ese no es el punto en este momento. Lo cierto es que esos representantes en ese esquema deberían expresar lo mejor de los intereses públicos colectivos. Pero efectivamente en Costa Rica
muchos de esos representantes terminan expresando intereses abiertamente corporativos o empresariales o privados. Y entonces, claro, el mecanismo electoral sirve para legitimar a esa persona que fue legitimada con voto popular, pero esa persona que es legitimada nombra a dirigentes ministeriales que responden sencillamente al criterio de confianza, no fueron electos con voto popular, y entonces responden solamente a la confianza que le da el presidente, y quien entonces, ¿verdad?, delega una suerte de representación subdelegada, pero cuando viene usted con una clara bandería corporativa, entonces evidentemente usted lo que tiene es el sombrero de lo público y actúa ejecutando acuerdos que benefician sectorialmente a determinados grupos. Y eso funciona, ¿verdad? En el caso del libre comercio es clarísimo. La ruta de Costa Rica hacia los esquemas de competitividad internacional tiene casi 3 décadas de estar dando vueltas en los acuerdos políticos multipartidistas en Costa Rica. Y usted ve, don Guillermo, que con una gran facilidad representantes de distintas cámaras empresariales, yo he hecho varios estudios sobre esto, en las últimas 3 décadas terminan dirigiendo Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Banco Central, importantes puestos en todo lo que tiene que ver con el aparato exportador, banquero, económico y financiero del país, y se encuentra uno entonces efectivamente una red de relaciones, ¿verdad? Son consultores de los organismos internacionales, por ahí, ¿verdad?, vinculan sus decisiones con el aparato internacional que impulsa el libre comercio, y entonces terminan diciéndole a la sociedad costarricense que si no estamos en esa perspectiva, este país se muere y se cae, ¿verdad? Claro. Pero efectivamente estamos en condiciones de tener una respuesta de control político frente a tales esquemas que han sido fuertemente articulados, como le digo, décadas de estar haciendo esto. Y uno tendría que responder que en el caso de Costa Rica, esa ciudadanía que reclamaría control político no participa de ninguno de estos esquemas, no está, no tiene representación en juntas directivas. Usted ha visto ahora por los medios de comunicación cómo ha salido también, no solo el caso de sectores como el banquero o el exportador que estamos aquí señalando, sino además transporte público, infraestructura, el caso de los préstamos bancarios que estamos viendo con el caso del cemento. Sí. ¿Con qué facilidad, ¿sí?, representantes políticos que se supone tutelan y expresan el interés colectivo y público están claramente haciendo negociaciones para beneficiar intereses privados? Y entonces vea qué buen punto don Guillermo y estimada audiencia. Esta misma discusión sobre qué se conmemora en términos de la independencia pudiera llevarnos también a cuestionarnos internamente la muy discutida independencia de los poderes en Costa Rica. ¿Son independientes los poderes en Costa Rica o es que las y los costarricenses estamos viviendo, ¿verdad?, una especie de ideal maravilloso, pero que encubre este tipo de favoritismo, ¿verdad?, donde se ven involucrados altísimas autoridades costarricenses del Poder Ejecutivo, Judicial, del Legislativo, y que entran y salen, ¿verdad?, de reuniones en Casa Presidencial, en los distintos órganos políticos, y acompañan, ¿verdad?, decisiones que tienen que ver con fondos públicos de la banca nacional costarricense. Y entonces, ¿verdad?, no es un buen punto y un buen momento precisamente en términos de hablar de independencia para que no nos quedemos solamente con la celebración, sino para que contextualicemos y digamos, bueno, hagamos una extensión a lo que es la historia política del país y de la institucionalidad que tenemos hoy en día, para cuestionarnos si efectivamente ese esquema garantiza los intereses públicos y colectivos, o si estamos asistiendo más bien
a un discurso que suena muy bien, pero que en la práctica funciona como un tráfico de redes de influencia entre lo público y lo privado. Eso es, me imagino yo, Randall, como la posibilidad de tener una casa sencillita, pero que le hagamos al frente una enorme pared y la pintemos con mucha suntuosidad, ajá, y que esa casa donde viven la mayoría del pueblo costarricense tenga al frente un palacio y por debajo un túnel y que dentro de la casa del pueblo costarricense haya gente, que le abra la puerta de atrás de la casa a la gente del palacio que va por ese túnel y que se mete adentro de nuestra casa para quitarnos lo que nosotros tenemos. ¿Qué le parece a usted eso, Randall? Vea qué grave eso que está usted comentando, con una metáfora muy bien planteada, porque efectivamente no puede ser que usted, en una sociedad que se precia democrática, y yo me precio de que eso es una tarea pendiente, porque tampoco nos podemos quedar solamente con la ilusión. Esta es una tarea política constante, así como lo estamos señalando, de los procesos de independencia, eso se tiene que trabajar diariamente, igual con la construcción de los sistemas políticos y en especial el sistema de la democracia, que no se puede quedar solamente en la representación. Requiere efectivamente lo que pudiéramos llamar, ¿verdad?, como un lineamiento de la creación de ciudadanías movilizadas y activas. Y participantes. Totalmente, pero no solo, ¿verdad? Son participantes, pero que deciden. Es correcto. Porque si no nos entrampamos, ¿verdad? Ya Costa Rica, cualquiera le alega a uno, y la Constitución lo señala, es una democracia representativa. Sí, pero es también delegativa, pero deciden esos que participan. Eso es lo que le hace falta. Y eso es un tema de control político. Es correcto. ¿Sí? Entonces, instituciones y prácticas de control político que nos garanticen que aquí no hay un solo dirigente político, no importa la bandería, ¿sí?, que va a llegar al escenario público a tomar decisiones que conciernen a la colectividad y que se piensa que se le está entregando un cheque en blanco. Eso no puede ser. Porque si no, efectivamente, esos laberintos que usted señala, don Guillermo, están funcionando ahora maravillosamente bien. Totalmente, pintados de democracia, pintados de justicia, pintados de derechos, y a la larga nos están metiendo un 10 con hueco. Entonces, claro, de nuevo entre colegas, ¿cómo estamos formando a los ciudadanos? No del futuro, porque eso es siempre una trampa. Los ciudadanos del futuro ya los estamos formando. Entonces tenemos que vernos en esa perspectiva histórica. ¿Cómo estamos formando a estas generaciones costarricenses teniendo que ver una situación que a veces hay gente que no quiere ni verla y se hace de la vista gorda? ¿Sí? Que no les gusta verla. Que no quieren verla, que no les gusta verla, que saben que si la vemos directamente van a salir afectados muchísimos intereses con nombre y apellido, y eso es lo que no se quiere hacer. U otro grupo de ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, que tampoco podemos olvidar que tenemos casi un 30% o más de abstencionismo en los procesos electorales y más de un 70% de abstencionismo en elecciones municipales. Sí. Tareas muy complejas de un grupo de ciudadanos que también sienten que ya este sistema no les expresa ni les importa, y estamos casualmente por esa gravedad, por esa situación tan delicada, la tarea fundamental aquí sería más bien tomar una activa participación constante, sistemática, que permite efectivamente que ninguno de esos funcionarios que por dicha, sí, vea usted, don Guillermo, cosas que hay que destacar sin duda alguna en la Constitución Política de Costa Rica, es el artículo 11 constitucional, que define a los funcionarios públicos, también esos que son electos, como simples depositarios de autoridad. Son simples depositarios, no son los dueños de las instituciones públicas. Jamás, ¿verdad?, puede un ciudadano costarricense pensar que un dirigente público de Costa Rica le está haciendo usted un favor o que le está ayudando. Ese es el lenguaje de la clientela política. Correcto. ¿Sí? El lenguaje de los derechos.
de ciudadanía. Pero eso es una trampa también en la que hemos caído. Es una trampa, Randall. claro, por eso lo Cuando estamos nosotros, discutiendo. como educadores, Claro. como sindicalistas, Claro. hemos hablado del sistema democrático, hemos dicho y hemos hablado de 3 poderes que nos representan y que son electos popularmente por el pueblo, por nosotros, pero no hemos dicho, y aquí también nos han pintado una casa que no es la real. Así es. El verdadero, la verdadera parte esencial del sistema democrático no son los 3 poderes. Los 3 poderes están supeditados a un partido, que es realmente el dueño del poder. ¿Y quiénes son los dueños del partido? O de los partidos. Bueno, es que ahí es donde esas redes que son, ¿verdad? Un autor italiano, filósofo político, Norberto Bobbio, definía el secreto como la esencia del poder. Y véalo usted así, a la luz de la conmemoración que estamos discutiendo, una independencia, ¿verdad?, que no sea capaz de develar los secretos del poder oculto, es una independencia que siempre estará sometida a presiones e intereses privados. Y efectivamente ve usted que una de las grandes tareas de estas ciudadanías que tenemos que forjar, las nuevas, pasan por garantizar, ¿verdad?, que ninguno de esos dirigentes políticos o funcionarios o representantes de partidos, que a la gente no se le debería olvidar, ¿sí? Esos representantes partidarios, cuando son electos, Depositarios del poder. depositarios, ¿de acuerdo? Ajá. Pero se creen dueños del poder. Claro. Y la ciudadanía se lo permite también. También, correcto. ¿Verdad? Porque Estamos siendo cómplices. Tenemos que ser claros Ajá. en que esos esquemas, ¿verdad?, lo que nos muestran es que esos mecanismos están haciendo agua por muchos lados. Y que una tarea fundamental en la conmemoración es plantearse cuáles son las tareas y los nuevos desafíos para que efectivamente, ¿verdad?, no siga gente diciendo que tiene el sombrero de la representación pública y colectiva y lo que está negociando son intereses privados. Porque lo único que estamos garantizando con ello es que haya un grupo de gente, pequeñas cúpulas y grupos que durante décadas han estado efectivamente usufructuando del poder público y de los recursos públicos en nombre de la democracia y el pueblo. Y esos discursos, ¿verdad? Estos días vamos a oír muchos discursos. Están aflorando ahora, están en la primavera. Discursos, total, que nos van a llamar de nuevo, ¿verdad?, a participar activamente en el compromiso con la patria, pero cuando decimos que el compromiso con la patria es garantizar que no haya ningún tipo de corrupción ni pillería, entonces ahí, ¿verdad?, quien habla así se convierte en un enemigo de ese poder que no quiere mostrarse. Por supuesto. Ni quiere permitir, ¿verdad?, que se saque a la luz lo que se está manejando, ¿verdad?, de manera interesada en esas guaridas que usted mencionaba, don Guillermo, en esos juegos de laberinto. No, si usted viene por lo privado, ponga la cara. Y si quiere ganar plata, hágalo con su plata. Pero no quiera hacer plata ni negocios con los fondos públicos. Porque eso es entonces un esquema, ¿verdad?, que está violentando efectivamente un recurso que debería estar orientado nuclearmente a garantizar derechos colectivos, pero con servicios de calidad. Creo yo también, Randall, en este punto, que aquí nosotros como educadores y educadoras, como servidores públicos, como sindicalistas, tenemos una tarea enorme que realizar. ¿Cómo plantearía usted ese papel que nosotros debemos jugar en el trabajo nuestro, en nuestra condición? Yo creo que tiene muchas dimensiones, don Guillermo, sin duda, muchas dimensiones. Durante la reforma de Córdoba de 1918, que el año entrante vamos a celebrar el centenario. Tenemos que hablar de esa reforma, No le porque quepa casi duda. nadie habla, ¿verdad? Por eso lo traigo aquí y usted muy claramente Sí. ve que estamos planteando una invitación. Uno de los postulados fundamentales de Córdoba, además de la autonomía universitaria, que fue una de sus grandes reivindicaciones, una de sus aspiraciones más fuertes y de las menos señaladas y de las menos discutidas y de las menos problematizadas son los vínculos de las universidades y por extensión de la educación con la sociedad y con las comunidades.
esa gran dimensión, don Guillermo, que nos plantearía hoy a las y los costarricenses una tarea gigantesca, ya no solo pensando, ¿verdad?, en la institución ministerial encargada de la educación, sino de lo que significan nuestras escuelas, nuestros colegios, estamos en todo el país. Necesitamos recuperar ese diálogo de presencia conmemorativa, ¿sí?, de lo que significa la educación para nuestras comunidades, en las comunidades, para lograr efectivamente que tanta crítica y tan feroz que existe contra el servicio público y especialmente contra el magisterio, una descalificación constante, ¿sí?, de ineficiencia, de desperdicio, de despilfarro. Eso es una vergüenza. Pueden haber problemas y podemos ir a discutirlos y analizarlos, si ese no es el tema. El tema es que haya una virulencia discursiva contra el magisterio y contra el servicio público, descalificándolo, señalando que los servidores públicos desperdician recursos. Y que somos los responsables y que son los únicos responsables de esos otros juegos que están ocultos. Es correcto, sí. Porque claro, ninguno de nosotros puede ocultar. Sí, nosotros sí pagamos impuestos. Ajá. Nosotros sí pagamos impuestos. Sí, sí, no debemos, no tenemos deudas. No tenemos. Ninguna deuda, ni nos robamos. ¿Verdad? Deudas, claro, va bien porque con el control de los salarios y la gente tiene que complementar, ese ha sido, podemos discutirlo en otro momento, una estrategia que se ha utilizado, pero en lo nuclear, ese diálogo, ¿verdad?, que a veces yo siento que golpea también al sector magisterial y va creando desánimo, y va creando desaliento, y va creando frustración, y va creando, ¿verdad?, que ya los padres, madres o los encargados de los niños, niñas y jóvenes en las casas y en las comunidades dejaron de creer en las y los educadores, y eso es muy grave. Por eso esa tarea que usted está planteando ahora, don Guillermo, es también de un diálogo. ¿Dónde está la institución escolar? Se debe a las comunidades. También tenemos que hacer sentir al magisterio en las comunidades. Por supuesto. Con las comunidades. Ajá. ¿Sí? Hay temas gravísimos. Ahora, esto es el juego, en el juego que hemos caído y que nos han hecho perder la conciencia clara de nuestra misión. Porque los grupos de poder económico y político tienen claro para dónde van y qué quieren. Eso lo tienen totalmente claro. Están definidos en un montón de acuerdos y convenios internacionales y con instituciones internacionales o nacionales, como decía usted, ¿verdad? Los de adentro. Claro. Ajá. Y está claro que la estrategia fundamental para hacernos desaparecer, por el egoísmo tan grandísimo que tiene, demostrado por ejemplo en informes como el Estado de la Nación, donde se demuestra que cada vez menos personas tienen más riqueza. Ajá. Y que hay ya no una brecha, es un abismo gigantesco entre esa gran población que está padeciendo una serie de circunstancias de calidad de vida, de mejoramiento de la calidad de vida, contra esos pocos que se podrían decir son vulgarmente ricos. Ajá, ok, pero la estrategia que han empleado de dividirnos, ajá, de dividirnos en todos los campos, ajá, por la religión, por el fútbol, por los partidos políticos, es decir, cuando usted ve la violencia que ejercemos entre nosotros, víctimas de esos medios de información, como lo acabamos de ver, por ejemplo, en esos partidos de fútbol, donde usted ve una forma y un deseo de matar entre nosotros mismos, usted dice, han calado profundo para dividirnos hasta ese extremo. Ahora, entonces, pienso yo, una idea, que es que si nosotros podemos visualizar esa estrategia, la estrategia nuestra desde el sindicato, desde la profesión nuestra del magisterio, como educadores, como educadoras en todos los ámbitos, desde la preescolar, en la escuela, en el colegio y en la universidad, tiene que ser la unión. Porque unidos somos fuertes. Ajá. Y es la única posibilidad que tenemos nosotros realmente de enfrentar esa terrible decisión de esos grupos de poder de ir desmejorando la calidad de vida de un pueblo como el costarricense y de quitándonos
ya ahora sí, a profundidad, esa independencia que ya vimos que si se ganó formalmente, todavía no la hemos ganado en forma convincente, ¿verdad? Para nosotros mismos. Es lo que hemos querido transmitir a lo largo de esta conversación, don Guillermo, muy claramente. Hacia el centenario de Córdoba ahí hay tareas, pero también hace varios años ya está formada en Costa Rica las comisiones que se llaman de celebración del Bicentenario, que es otra invitación que yo quería hacer aquí, porque si en 2021 se van a celebrar los 200 años de vida independiente, ¿cómo es que esa discusión no pasa también por la revisión profunda de cuáles son los desafíos y tareas de las y los educadores y educadoras de cara? Porque de aquí al 21, ¿verdad? Estamos casi con 4 años en que podrían desarrollarse una buena cantidad de foros también aquí. Ah, cómo no. ¿Sí? Donde efectivamente, con representaciones magisteriales de todo el país, Correcto. puedan efectivamente iniciar esos diálogos de carácter cantonal, provincial, de hacia dónde va una educación que garantice efectivamente que lo que estamos haciendo es conmemorantes y no celebrantes, porque estamos, ¿verdad?, orientados a recuperar nuestra memoria histórica en esa tarea constante de construir patria, de construir independencia todos los días. Esto no es una celebración del 15 de septiembre, es una celebración que con estos desafíos nos muestra claramente que frente a esas redes y a esos grupos de poder, que claro, les encanta, ¿verdad?, que entre menos oposición exista mejor, entre más divididas estén los intereses que se orientan a la protección de los derechos colectivos, mejor. Le tienen pánico, por eso la descalificación constante, por eso la virulencia del discurso, que va afectando también, ¿verdad?, a las organizaciones y sus colectivos, porque todo esto está orientado, don Guillermo, muy claramente, en que cuando domina el mercado total, lo que interesa es que priven consumidores y no ciudadanos. Y los ciudadanos son individuos, no colectivos ni organizaciones. Entonces es muy importante entrampar a la gente en el consumismo y en el individualismo. Y aquí estamos hablando de otros valores. Es correcto. Y ese es el negocio que tienen ellos. Bueno, Randall, pero vieras que en esta conversación hemos consumido el tiempo. Bueno. Ajá, tenemos que concluir el espacio, pero tenemos ya nos ha dejado aquí 2 tareas pendientes que esperamos usted nos acompañe permanentemente. Con mucho gusto. Y a usted también lo invitamos para que nos siga aquí, que nos escriba y permanezca, invite a los demás compañeros y compañeras a que aquí desde Ande TVO permanentemente nos sintonice. Hoy en la tarde tendremos a otro compañero y amigo y tendremos más y más información, porque desde nuestro centro educativo, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, debemos trabajar arduamente porque esa independencia que formalmente celebramos, ahora la hagamos real, que sea una independencia para todo, para el bienestar de todo el pueblo costarricense y no de unos pocos nada más. Muchas gracias, Randall. A la orden, don Guillermo. Estamos agradecidos, muy agradecidos con su presencia y esperamos que ustedes también hayan aprovechado estos momentos para que podamos reflexionar con nuestros estudiantes sobre el significado de esta conmemoración. Les esperamos próximamente. Que tenga usted un buen día.